Padre nuestro, Señor que estás en los cielos, te damos gracias una vez más por darnos la oportunidad, Señor, de estar aquí en este lugar, el templo de tu iglesia local, la IBE. Te damos gracias, Señor, por tus cuidados, tu protección. Te damos gracias porque en tu evangelio, Señor, en tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos diste salvación, el perdón de nuestros pecados. Nos libraste, Señor, de la muerte y del poder del pecado. Te damos gracias porque sabemos, Señor, que tú estás obrando en medio de tu pueblo, de tu iglesia, de esta familia, Señor, que está dispuesta a adorarte, a bendecir tu nombre, Señor. Padre Celestial, esta tarde quiero interceder por aquellos hermanos, hermanas, esas familias, Señor, que han sido tocadas por este virus. Que tú, Señor, pongas tu mano sanadora en ellos y que restaure, Señor, su salud. Gracias por mis hermanos que están aquí presentes. Gracias por la oportunidad que nos das siempre de presentar, Señor, tu palabra, de edificar la iglesia. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, mis hermanos, ¿cómo estamos? Bien, bendecidos, gracias a Dios. Estamos aquí los que teníamos que estar y estamos aquí porque a Dios le ha placido que estar aquí para servir, para adorarle, para alabar su nombre. Estamos aquí para juntos poder edificarnos en su palabra. Y también le damos gracias a los hermanos de la Iglesia Universal que se conectan con nosotros y estamos contentos, agradecidos a Dios porque nos da la oportunidad también de enseñar la palabra y permitir que otras personas que no están aquí puedan ser edificadas. Le damos gracias a Dios porque Él es grande. Su palabra dice, sus misericordias son nuevas cada mañana, ¿verdad? Hemos tenido un tiempo muy hermoso de alabanza, especialmente ese último cántico que hemos cantado, donde hemos reflexionado y pedimos a nuestro Dios que Él pueda crecer más en nuestras vidas, que Él pueda tomar el control en las diferentes áreas de nuestro corazón, ¿verdad? Para poder expresar el carácter de su Hijo. Así que es el deseo de mi corazón que todos estemos aquí con ese sentimiento de servirle al Señor, de estar atentos a su palabra, al mensaje que Él tiene para cada uno de nosotros esta tarde. Y vamos a continuar con el libro de Romanos. Dios quiere darte un nuevo comienzo. Y esta parte del estudio lo hemos titulado Todos bajo el pecado. Romanos capítulo 3, versículos 9 y 18. Hay un dicho, una expresión en inglés que se dice, we are in the same boat. Todos estamos en la misma condición. Todos bajo el pecado. Y hemos venido diciendo, mis hermanos, que todos anhelamos una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, una nueva vida, ¿no? Ese es el deseo, ese es el clamor de todo ser humano, tener una segunda oportunidad, especialmente cuando hemos experimentado situaciones difíciles, especialmente cuando hemos sido tumbados, derribados, dice la palabra de Dios, pero nunca destruidos, ¿verdad? Y sabes que Dios es grande, Dios es bueno, Dios es un Dios de oportunidades. Mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, Dios quiere darte un nuevo comienzo. Dios quiere darte una nueva oportunidad. Él quiere darte una nueva vida. Y ese nuevo comienzo, esa nueva vida, esa nueva oportunidad, solo se logra cuando abrazamos, cuando obedecemos este evangelio que nuestro Padre Celestial nos ha dejado aquí en este libro de Romanos y el hermano Pablo, el apóstol Pablo, nos enseña. Yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Te has puesto a pensar, te has imaginado
qué es lo que una persona no creyente, cómo esa persona se considera a sí mismo. ¿Qué diría esa persona cuando tú le dices, hey, ¿cómo te consideras tú en relación al pecado? ¿Cómo te relacionas tú en relación a Dios? ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Se han puesto a pensar en eso? Yo pienso, mis hermanos, que la mayoría de personas se ven, como decimos, pecadores buenos, ¿verdad? Ellos dirían, por supuesto, yo no soy perfecto, tengo mis faltas, tengo mis pecadillos, decimos en Perú. Pero ¿sabe qué? Yo no soy un asesino. Yo no soy un terrorista, yo no soy un adúltero, yo no soy un drogadicto, yo no soy una prostituta, un delincuente. Pensándolo bien, soy una persona decente. Sí, tiene razón, soy un pecador. Pero ¿sabes qué? Soy un pecador bueno. Yo creo que muchas de las personas que no conocen el Evangelio de Dios responderían de esa manera. Mi hermano, ¿sabes qué? Los pecadores buenos, ¿sabías tú que son los más difíciles de alcanzar con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Sabes por qué? ¿Te has puesto a pensar por qué son más difíciles de alcanzar? Porque ellos no ven necesidad de arrepentimiento. Porque para ellos todas las cosas van bien, ¿verdad? Para ellos no necesitan de un Salvador, no necesitan del Evangelio, de la gracia de nuestro Dios. Estas personas asisten fielmente a las iglesias. Muchos de ellos inclusive hasta ofrendan. Muchos de ellos están en diferentes áreas de la congregación sirviendo. Y quizás muchas de ellas, de esas personas, han tenido familiares, familias que han estado por muchos años dentro de la congregación, inclusive se les ha considerado como lo que nosotros llamamos pilares de la iglesia, ¿verdad? Pero estas personas no ven esa necesidad de arrepentirse. Y cuando el pastor comienza a hablar de la relación que ellos tienen con Dios y comienza a hablarles de esa parte espiritual del pecado, estas personas comienzan a incomodarse y comienzan a decir, ¿quién te crees, tu pastor, para llamarme un pecador, para siquiera mencionar esa palabra pecado o insinuarme que yo soy un pecador? ¿Y sabes qué? Si sigues hablando de esa manera, voy a hacer todo lo posible para que te saquen de este lugar. Hay muchas personas que rápidamente se ofenden. No quieren saber, no quieren escuchar esta palabra, pecado. Pero ¿sabes qué? El apóstol Pablo, mi hermano, sabía que si los judíos confiaban en su religiosidad, si ellos confiaban en sus buenas obras, ellos no iban a ver esa necesidad de confiar en un Salvador. El apóstol Pablo sabía que si no sentían estos judíos la condenación de su pecado ante este Dios 3 veces santo, estos judíos no sentirían la necesidad de ser rescatados del juicio santo venidero de nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo, mi hermano, llega a esta parte del estudio de su libro que nuestra hermana Brenda ha leído, cuando él llega a esta conclusión de esta sección, que muestra por qué todos necesitamos del Evangelio, es decir, por qué todos están bajo la justa condenación de Dios. ¿Sabes lo que él va a hacer? Él va a citar una serie de versículos, partes del Antiguo Testamento, para mostrarles a los judíos, especialmente a estas personas religiosas que profesaban creer y conocer las Escrituras, para decirles y demostrarles que él no estaba inventando esto, que esto es palabra de Dios. Y qué hermoso, hermano, cuando en lugar de estar tratando de explicar las cosas espirituales a través de ideas de hombres, tú y yo venimos
a la palabra de Dios, ¿verdad? Porque aquí está la verdad. Aquí está la verdad. A través, mis hermanos, de las mismas escrituras, el apóstol Pablo demuestra que debido a que todas las personas, escúchenme bien, debido a que todos están bajo el pecado, todos necesitan las buenas nuevas de salvación, todos necesitan del evangelio, de la gracia de nuestro Padre Celestial. Todas las personas. Como vamos a ver, mi hermano, esta rápida serie de versículos que muestra la Biblia, ellos van a establecer claramente que todos, sin excepción alguna, todos están bajo el pecado. Pero quizás algunos podrían decir lo siguiente: espera un momento. Como te he dicho, yo tengo mis defectos, pero no soy tan malo como lo que me estás tú mencionando, como la Biblia está mencionando. A veces digo mis mentirías blancas, pero los versículos 13 y 14 que la hermana Brenda ha leído no me describen, no se relacionan conmigo. Y ¿sabes qué? Yo nunca he asesinado a nadie, como lo dice el versículo 15. Y a diferencia del versículo 17, ¿sabes qué? Yo no soy un violento, yo soy un hombre, una mujer pasiva, prudente. Pero ¿sabes qué? Si nosotros recordamos la lista de pecados en el capítulo 1, el versículo 29 al 32, el apóstol Pablo, mi hermano, escúchenme bien, no está diciendo que para que una persona sea pecadora tiene que cometer todos estos pecados y todos al mismo tiempo. Él no está diciendo esto. Y aquí es un problema que muchas personas, aún cristianos, se confunden. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, mi hermano, escúcheme bien, es que la semilla de todos los pecados están plantadas profundamente en el corazón de cada ser humano. Las semillas del pecado. Y cuando me puse a reflexionar en esto, se me vino a la mente lo siguiente. La semilla tiene el potencial de producir, ¿qué? Un fruto, una planta, ¿verdad? El pecado. Y lo que la semilla necesita es solamente agua, luz, temperatura, fertilizante, abono y tiempo. ¿Pero se dan cuenta ustedes? Tú y yo, el ser humano, mi hermano, en lo profundo de su corazón, tiene esta semilla que solo necesita de tiempo para dar esos frutos, el pecado. A través, mi hermano, de su gracia, de nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, evita que todos los pecadores sean tan terribles como lo serían si es que Él no nos diera esa protección divina. ¿Te has puesto a pensar? Muchas veces pensamos que es nuestra justicia o nuestra santidad porque nosotros no somos como este hombre tan pecador. No es así. Es nuestro Padre Celestial que nos restringe para no seguir pecando. Escúchame bien, mi hermano. Si al leer esta descripción que hemos dado lectura esta tarde, si tú al leer esta descripción de la naturaleza humana, tú dices, gracias que yo no soy así, déjame decirte lo siguiente. Entonces Dios aún no ha abierto tus ojos a la verdadera condición de tu corazón. Es el deseo de mi corazón, mi amigo, mi amiga, que esta tarde el Espíritu Santo de Dios pueda abrir tu entendimiento, puede abrir esos ojos espirituales, que tu corazón sea sensible para que tú puedas ver tu necesidad. Porque si tú no ves, si tú no experimentas esa necesidad, el Evangelio de nuestro Dios no
no va a hacer efecto en tu corazón. Si nosotros recordamos, mi hermano, al Señor Jesucristo, en su predicación en el Sermón del Monte, Él decía lo siguiente: si alguna vez has estado enojado con otra persona ante los ojos de Dios, dice, eres un asesino, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Porque Dios está y Él sabe lo que hay ahí en el corazón, en nuestro corazón. Si alguna vez has codiciado a una mujer o a un hombre, ya eres un adúltero, ¿verdad? De esa manera, nuestro Padre Celestial nos mira a todos nosotros. Mi hermano, por naturaleza tu corazón está bajo pecado. ¿Te has puesto a pensar lo siguiente? ¿Qué hubiera pasado si tú hubieras sido criado en circunstancias menos favorables y no hubieras conocido al Señor Jesucristo? ¿Qué hubiera pasado de ti? ¿Dónde estarías? ¿Te has puesto a pensar cuántos pecados quizás tú hubieras cometido y tú hubieras sido esclavo de ellos? ¿Te has puesto a pensar si las circunstancias, si la protección, si la misericordia de Dios se hubiera apartado de ti? ¿Dónde estarías? Mi hermano, si no entendemos qué tan grave es esta enfermedad del pecado, hermano, si no entendemos, no vamos a buscar, no vamos a tener ese deseo de buscar la cura, ya sea para nosotros mismos o para compartir a aquellas personas que no ven esa necesidad, para compartirles a esas personas que creen que son estos pecadores buenos, ¿verdad? Es importante ver esa necesidad. Esta tarde, mis hermanos, me gustaría compartir con ustedes 4 aspectos del pecado que el apóstol Pablo nos enseña en estos 10 versículos que hemos dado lectura. Y el primer aspecto en relación al pecado es el siguiente: todos los seres humanos sin excepción están bajo el poder del pecado. Todas las personas sin excepción, bajo el poder del pecado. A diferencia de lo que la sociedad y las filosofías humanas nos hablan y que nos dicen que dentro del ser humano existe nobleza y existe el bien, la palabra de Dios nos dice que todos estamos bajo el poder del pecado. Mira lo que dice el versículo 9. Ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás, que los gentiles, que el resto del mundo. Mira lo que dice, cómo responde el apóstol Pablo. Para nada, tal como acabamos de demostrar. Y él viene hablando, hemos venido estudiando. Dice, tal como acabamos de demostrar, dice, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder, dice, bajo el poder del pecado. Y hermano, es bien interesante que esta es la primera aparición de esta palabra pecado en el libro de Romanos. Hemos venido hablando, estudiando hasta esta parte, y no hemos mencionado, no hemos leído esa palabra, pero aquí la leemos por primera vez. Y el apóstol Pablo va a continuar usando esta palabra por casi 50 veces hasta llegar al capítulo 8. En otras palabras, él comienza a hablarnos de nuestra necesidad, que todos los seres humanos tenemos. Y el apóstol está declarando que todas las personas religiosas, como los paganos, aquellas personas, pecadores buenos, como aquellas personas que abiertamente, grotescamente son pecadores, están bajo el pecado. Las personas relativamente buenas y los indeseables, como decimos, están bajo el pecado. Como dice un antiguo proverbio chino, hay 2 hombres buenos, escuchen bien, hay 2 hombres buenos. Uno está muerto y el otro aún no ha nacido. En otras palabras, no existe ese hombre, ¿verdad? No existe esa mujer buena. Y como hemos mencionado, mi hermano, para
demostrarles a estos judíos que Él no inventó esto. El apóstol Pablo aquí comienza a citar el Antiguo Testamento, la palabra de Dios. Y él dice lo siguiente, el versículo 10, 11 y 12, dice: como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay nuevamente, y él enfatiza, mi hermano, no hay ni uno que haga lo bueno, y termina, ni uno solo. En otras palabras, estos versículos, mi hermano, resaltan el hecho que todo ser humano, sin excepción, estamos bajo el pecado. En otras palabras, el apóstol Pablo, sentado en su escritorio, toma el martillo y exclama: caso cerrado. ¿Verdad? No hay justo ni aún. Y hermano, él no deja que nadie pase desapercibido. Todos hemos pecado. No hay jactancia en nosotros, ¿verdad? We are in the same boat. Estamos en el mismo problema. Mi hermano, ser justo significa ser irreprensible, sin mancha con respecto a nuestro Dios, a su santidad y a nuestro prójimo. Significa vivir en perfecta obediencia y santidad a nuestro Dios. Y esto es imposible, ¿verdad? De llevar a cabo, de cumplir. En nuestra humanidad es imposible. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo quiere decir, mi hermano, es que no hay una sola persona que aparte de la gracia de nuestro Dios, la gracia justificadora de nuestro Padre Celestial, pueda presentarse delante de Él, delante de este Dios justo, ¿verdad? Aparte de nuestro Señor Jesucristo, aparte de su Evangelio, no hay. Estamos en el mismo problema. Y la única solución, la única cura, mi hermano, es el Evangelio. Recibir la gracia de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, a través de la fe. Cuando el apóstol Pablo dice que todos están bajo pecado, escúcheme bien, él quiere decir que todos están bajo la culpa del pecado. Él no quiere decir que todos sientan pecado o se sientan culpables. ¿Te has puesto a pensar de esas personas, profesionales, asesinos? Terminan su trabajo, matan a un niño, a una persona, cualquiera que el cliente les ha pedido que maten. Después de hacerlo, regresan a sus casas contentos o van de nuevo, de regreso a la fiesta, ¿verdad? Mi hermano, estar bajo pecado significa que somos verdaderamente culpables de violar, de desobedecer la santa ley de nuestro Dios, su santidad. Estar bajo pecado significa que seremos condenados cuando seamos llamados ante el justo juicio de Dios. Escúcheme bien, a menos que nuestros pecados sean expiados por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Que fuera de Cristo estamos bajo el poder del pecado. Estar bajo pecado, mi hermano, significa que el pecado domina nuestras vidas para que desobedezcamos a nuestro Dios y que obedezcamos más bien los deseos de nuestra carne, del mundo y las intenciones del enemigo. Mi hermano, una vez más, quiero decirle lo siguiente. Esto no significa, escúcheme bien, esto no significa que aquellos incrédulos, aquellos pecadores buenos, sean indeseables. Ese es el problema. No significa eso.
Tampoco significa que sean incapaces de ser amables o de hacer buenas obras. Al contrario, ¿cuántos de ustedes conocen a una persona que no es creyente, no ha recibido al Señor Jesucristo, pero es una persona muy buena? ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes conocen a esta persona? Y a veces, qué triste, muchas personas que no conocen al Señor Jesús, muchas personas que no son creyentes, se portan quizás mejor que nosotros los creyentes. Tristeza, ¿verdad? Lo que significa, mi hermano, es que a la vista de Dios y por el estándar perfecto de su justicia, que es su santidad, incluso tus buenas obras, nos dice la palabra de Dios, que son comparadas como un trapo de inmundicia. Aún las mejores obras que tú puedas producen delante de los ojos de Dios. Si tú no has venido, si tú no te has apropiado del Evangelio, si tú no has creído por fe la gracia de nuestro Dios, tus mejores obras, nos dice la palabra de Dios, no lo dice el pastor, no lo dice el apóstol Pablo, lo dice Dios, tus mejores obras son como trapo de inmundicia. Estar bajo pecado significa que el pecado, como una enfermedad, mi hermano, escúcheme bien, como una enfermedad afecta todo nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma, todo nuestro ser. Los actos de pecado, mi hermano, son los síntomas de una enfermedad que está debajo. Es como la neumonía. Hay síntomas de la neumonía, ¿verdad? La tos, la fiebre, dolor del pecho, lo mismo ocurre. Nos dice la palabra de Dios en estos versículos que hemos leído, que el entendimiento, la mente, dice de los hombres, dice, está entenebrecida. En otras palabras, no tiene la luz, no puede entender, no puede comprender las cosas de nuestro Dios. Nos habla que su motivación de estos hombres está torcida para que no busquen a Dios ni le teman. Significa que el habla, que sale del corazón, de lo más profundo del ser humano, dice, es corrupta. Que su comportamiento, dice, es egoísta y obstructivo. ¿Verdad? Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. En otras palabras, que toda la vida del ser humano sin el Señor Jesucristo va por un camino de perdición, ¿verdad? Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Así que todos los seres humanos y todas las partes de todos los seres humanos, hermanos, estamos bajo pecado. Pero hay un segundo aspecto en relación al pecado. Y este segundo aspecto es el siguiente. El pecado, dice, afecta negativamente nuestra relación con Dios y con las personas que el Señor nos ha dado la oportunidad de relacionarnos. Afecta nuestra relación. ¿Se acuerdan ustedes cuáles son esos dos grandes mandamientos? Amar a Dios y al prójimo. El pecado, mi hermano, afecta negativamente, destruye las dos relaciones. Esa relación vertical con nuestro Dios y esa relación horizontal con nuestro prójimo, con nuestros hermanos. El pecado, mi hermano, sabotea, destruye estas dos relaciones. Nuestro Padre Celestial, Él advirtió a Adán y Eva que el día que pecaran, ellos morirían, ¿verdad? Eso es lo que dice. Y esto no solo se refirió, mi hermano, a la muerte física, sino también a la muerte espiritual. Voy a hacer un paréntesis. Cuando Adán y Eva pecaron, desde ese momento comenzaron ellos a morir físicamente, pero también espiritualmente. Y la muerte, mi hermano, significa estar separado de Dios. En otras palabras, esa relación se alteró. Esa relación, esa comunión íntima que nuestros primeros padres tenían con Dios,
se perdió. Cada vez que me levanto y voy al trabajo y en ese camino al trabajo hay ciertas personas que llamo por teléfono. Ciertas personas que el Señor ha puesto en mi corazón llamarlas y ver cómo van. Y hay situaciones en las cuales no puedo conversar con ellas. ¿Por qué? Porque no hay conectividad. ¿Te ha pasado alguna vez eso? ¿No? Tratas de llamar, tener comunión con alguien, relacionarte, hablarle algo, pero algo sucedió, ¿verdad? Y eso es lo que ha hecho el pecado, mi hermano. Ha roto, ha destruido esa conectividad que nuestros primeros padres tuvieron con nuestro Dios. Desde el pecado original, toda la raza humana, mi hermano, nace en pecado, separado, ajeno, enemistado a la vida, a la comunión con nuestro Dios. Por lo tanto, el pecado ha levantado, escúcheme bien, el pecado ha levantado una gran cima entre el hombre y nuestro Dios, mi hermano. Así que nadie, aparte de la gracia salvadora de nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, puede derrumbar esa cima. Nadie, aparte de nuestro Señor Jesucristo, puede restaurar esa conectividad entre el hombre y su Dios, ¿verdad? Amén. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando, mis hermanos. Nadie, aparte de nuestro Señor, puede alcanzar la justicia ante los ojos de Dios, porque todos somos pecadores y pecamos de muchas maneras, de muchas maneras. Y el apóstol nos va a hablar de algo muy importante y nos va a dar, mi hermano, la raíz de este problema. Mira lo que dice el versículo 18, hablando del ser humano, no solamente de judíos y de gentiles, de todos, dice, no tienen temor a Dios en absoluto. Y esto es la clave, mi hermano, del problema. El hombre no tiene temor de Dios. ¿Y sabes qué? Ya que el principio de la sabiduría nos dice, Salomón, es el temor a Jehová. El que no teme a Dios, mi hermano, es un necio. Y aquí vemos el problema. El hombre no teme el juicio de Dios sobre sus pecados. Eso es lo que pasa. Y eso es lo que vemos. Eso es lo que estamos mirando en estos días, mi hermano. El hombre haciendo lo que se le venga en gana. Llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Porque no hay temor de nuestro Dios. Mi hermano, debido a que el temor de Dios no está ante sus ojos, significa que Dios no está en el centro de los pensamientos del ser humano. El pecador no vive con la conciencia de que él es responsable ante Dios y depende de Dios por todas las cosas. Y esto es algo bien interesante, ¿verdad? Porque el hombre, en lugar de depender de Dios, en lugar de temer a Dios, se siente esclavo de Dios y ha tratado de liberarse de esta cárcel, pero en su intento de liberarse de esa, nos dice la palabra, que cae bajo el poder del pecado, cae bajo la esclavitud del pecado. Hermano, el pecador no vive con la conciencia de que es responsable delante de nuestro Dios. Y no piensa en el hecho, en la verdad de que Dios podría fácilmente, Él es nuestro creador, fácilmente decir lo siguiente: necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el hombre. No toma en consideración a nuestro Dios. No toma en consideración a este Dios que le dio.
su vida, ¿verdad? El pecado, mi hermano, afecta negativamente nuestra relación con Dios, pero ¿sabes qué? El pecado también impide obedecer el segundo mandamiento, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ese es el pecado. A veces me pongo a pensar, ¿por qué dentro de la iglesia de Dios tenemos tantas dificultades y problemas entre nosotros mismos? Estamos mirando el problema. Nosotros no podemos leer los corazones ni las mentes. Es imposible, no somos dioses. Pero lo que podemos ver es que es el pecado. Es el pecado que hay dentro de nuestro corazón, que muchas veces nos lleva precisamente a destruir esa comunión que Dios nos manda a todos nosotros. Nos olvidamos que somos una familia, nos olvidamos que somos un pueblo, que tenemos un mismo Padre, que tenemos un mismo espíritu, una misma fe. Pero sin embargo, ¿se acuerdan ustedes de esa semilla que les mencioné al inicio? En nuestro corazón. ¿Se acuerdan del tiempo, la temperatura, la luz, las circunstancias? Comienza a producir estos problemas, ¿verdad? La división, las dificultades entre hermanos. Mi hermano, veremos más de estos comportamientos destructivos a medida que vamos avanzando con este estudio. Pero aquí solamente quiero señalar lo obvio, lo que es claro, el engaño y el lenguaje abusivo del ser humano. Mira lo que dice en versículos 13 y 14. La palabra del Señor dice así: lo que hablan, dice, es repugnante como el olor que sale de una tumba abierta. Su lengua, dice, está llena de mentir. Un síntoma del pecado, ¿verdad? El corazón. Veneno de serpientes gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Parece mentira. Cuando leemos estos versículos, mucha gente que se considera a sí mismo educada, cuando se lee esto, dice, comienzan a burlarse. ¿Cómo es así? ¿Cómo es que un ser humano va a ser así? No, la evidencia, porque el ser humano se jacta en esto, la evidencia muestra lo contrario, que cada niño que nace tiene un potencial grande, algo bello, pero la palabra de Dios nos dice todo lo contrario. Y hermano, el pecado destroza las relaciones que Dios ha puesto a nuestro alcance, así que revisemos nuestro corazón. Pidamos perdón a Dios, pidamos perdón a nuestros hermanos si estamos viviendo, si es que esa relación se ha roto. Pero hay un tercer aspecto del pecado, tercer aspecto en relación al pecado, y este es: el pecado, dice, siempre trae destrucción. Eso es bien claro. Mira lo que dice el versículo 15 y el 17. Está hablando nuevamente del ser humano, judíos y gentiles, todos en el mismo problema. Dice, se apresuran, dice, a matar. Siempre hay sufrimiento y destrucción en sus corazones. No saben dónde encontrar paz. Eso es lo que ocurre con el ser humano. Parece mentira, pero esta es la palabra de Dios. Esto es lo que nuestro Dios, Él nos ha creado. Él conoce nuestro corazón. El profeta decía, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo nuestro Dios, ¿verdad? ¿Te has puesto a pensar alguna vez por qué caemos
en la tentación? ¿Por qué caemos en el pecado? ¿Te has puesto a pensar? Fácilmente, muchas veces. ¿Te has puesto a pensar? ¿Por qué caemos? Y la respuesta es porque pensamos, escúcheme bien, pensamos equivocadamente que el pecado nos va a traer felicidad y la satisfacción que anhelamos, ¿verdad? Por eso es que tú y yo, el ser humano, eso es lo que le pasó a Eva. Y si tú te pones a revisar la historia de estos hombres que la Biblia nos habla, y quizás tu propia historia, tú vas a encontrar que esto es verdad. Creemos, Satanás crea en nuestra mente una ilusión, mi hermano, que a través de este atajo vamos a encontrar felicidad y la satisfacción. Pero ¿sabes qué? Es la mentira más grande. ¿Sabes por qué? Porque la felicidad, el gozo y la paz solo se encuentran en nuestro Dios, en nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Escúchame bien, mi hermano. El verdadero gozo y el placer duradero solo se encuentra en nuestro Dios, solo ahí. Así que cada vez que Satanás, tu carne o el mundo traiga estos pensamientos y esta tentación, considera lo que nuestro Dios nos está hablando esta tarde. Mira lo que dice el salmista en el Salmos 16, en el versículo 11, él dice: me mostrarás, dice, la senda de la vida, dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias, dice, a tu diestra para siempre. Mi hermano, solo en Dios podemos encontrar la plenitud de gozo. Solo en Él. No escuchas al enemigo, mi hermano. Pero ¿sabes qué? Tal vez no estés experimentando el gozo de Dios y su plenitud. Es probable. Tal vez estás en un matrimonio difícil y sabes que debes obedecer a Dios siéndole fiel a tu pareja y amarla como nuestro Dios nos ha mandado. Y sientes que no es fácil. Aparece una mujer seductora en el trabajo, a lo mejor, tu trabajo, que muestra interés por ti. Satanás comienza a levantar esos pensamientos y crees que es la mujer que te va a dar esa felicidad que tu esposa no te está dando. Así que cedes a la tentación. Caes en adulterio. Te divorcias, destruyes tu hogar, destruyes tu matrimonio y te casas con esta nueva persona, con esta señora perfecta. ¿Verdad? Y la pregunta que viene: ¿serás feliz? ¿Serás feliz? No por mucho tiempo, quizás por un tiempito, pero no por mucho tiempo. Porque el pecado es como comprar cosas con la tarjeta de crédito. Eso es lo que es el pecado. Por un corto tiempo quizás podrás vivir como un rey. Viajas donde quieras. Te alojas en hoteles de 5 estrellas y comes los mejores manjares en los mejores restaurantes y te das la gran vida. Pero luego de un tiempo vienen los conflictos. Y no solamente eso, sino que vienen los biles también, que se están venciendo. Y la vida ya no es nada buena, ¿verdad? ¿Verdad? Eso es lo que pasa. Escúcheme bien, mi hermano. El pecado proporciona un placer a corto plazo, pero dolor y destrucción a largo plazo. La obediencia a nuestro Dios a menudo, mi hermano, es difícil y a corto plazo. Pero ¿sabes qué? Obedecer a nuestro Dios produce bendición para siempre a la diestra de nuestro Dios. ¿Verdad? Amén. Es difícil a corto plazo, pero a largo plazo, mi hermano, hay bendición.
Ahora aún peor, en algunos casos el pecador, este hombre, se destruye a sí mismo a través del suicidio. Su pecado lo ha alejado de Dios y de todas estas relaciones humanas con su familia, sus amigos, al punto de perder toda esperanza. No tiene paz con Dios ni paz con los demás, por último ni paz con su propia alma. Desesperado se destruye. Busca el mejor lugar. Decimos en Perú, la viga más fuerte. Y ahí termina con su vida, ¿verdad? El pecado, mi hermano, siempre tiene resultados destructivos. Nunca nos lleva a donde nosotros realmente tenemos que ir o esperamos. El pecado siempre deja un rastro destructor y de miseria. Eso es lo que produce el pecado. Ahora, quizás tú dirás, ¿qué pasó con el pastor? Nos ha traído un mensaje deprimente, un mensaje medio triste, de derrota, ¿verdad? Y realmente, cuando nosotros analizamos estos versículos que hemos hablado, terminaríamos aquí. Pero ¿sabes qué? A pesar que no hay esperanza en estos versículos, el apóstol Pablo, escúcheme bien, y esta es la buena noticia, él no ha terminado todavía. La próxima semana estaremos estudiando los versículos 19 al 20, pero ¿sabes qué? El apóstol sabe que a menos que tú, mi hermano, mi amigo, no sientas la desesperación de la terrible enfermedad del pecado, tú no vas a tomar la cura. Así que en lugar de terminar de esta manera, vamos a terminarlo un poquito diferente. Y vamos a revisar brevemente estos versículos, el versículo 21 y otros más, donde el apóstol Pablo nos va a dar la cura. Y esto nos lleva al cuarto aspecto en relación al pecado. Y este aspecto es el siguiente, dice, todos los seres humanos necesitan escuchar las buenas nuevas de Dios. Todos los seres humanos. Debido a que todos nosotros estamos bajo la condenación del pecado, entonces todos nosotros necesitamos escuchar las buenas nuevas. Dios ha provisto un Salvador por tu pecado, mi amigo. Mira lo que dice los versículos 21 al 22. El apóstol Pablo hace un cambio drástico y él usa uno de los peros que vemos aquí en la Escritura. ¿Cuántos de ustedes han tenido la experiencia de, estás hablando con tu hijo, le estás hablando, mira, esto y todo negativo y negativo y negativo, y luego dices, pero, ¿verdad? Y ves en él, ¿no?, la cara, hoy me salvé, ¿no? Algo bueno. Y esto es lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo. Nos ha venido hablando todas estas cosas en relación al pecado. Y luego dice, pero ahora dice, cambia diametralmente su mensaje y nos va a traer esperanza. Dice, tal como se prometió tiempo atrás, dice en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos, nos dice el 22, a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y esta es la verdad, dice, para todo el que cree, sea quien fuere, para todo ser humano. Amén. Para aquellos pecadores buenos, para el religioso, para todos, ¿verdad? Para todos. En otras palabras, el apóstol Pablo, mi hermano, está volviendo al capítulo 1, versículos 16 al 17, y él dice, pues no me avergüenzo del evangelio, de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios, dice, en acción, para salvar a todos los que creen,
a los judíos primeramente y también, dice, a los gentiles. Esta buena noticia, el Evangelio de Dios, dice, nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. En otras palabras, mas el justo por la fe vivirá. Escúchame bien, mi hermano. La noticia más grande que todo ser humano tiene que escuchar es que aunque todos somos pecadores, que aunque todos estamos bajo la condenación del pecado, por la fe en Jesucristo, quien pagó, mi hermano, el castigo que merecíamos, podemos recibir el regalo de nuestro Dios. Podemos recibir la vida eterna, mi hermano. Como dice el apóstol Pablo en el capítulo 3, versículo 24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. No tienes que pagar. Él lo hizo todo lo pagó. Dice, mediante, dice, la redención que es en Cristo Jesús. Así que la pregunta que tengo para ti, mi amigo, mi amiga, es la siguiente. ¿Has recibido ese regalo? ¿Has recibido la gracia de Dios? Y para terminar, la iglesia, los rostros inclinados, los ojos cerrados. Vamos a examinar. Examinemos, mi hermano, nuestro corazón. Reflexionemos en el mensaje que Dios nos ha traído esta tarde. Sabes que hay muchos predicadores modernos que poseen iglesias enormes. Ellos le llaman las megachurches, las megas iglesias, ¿verdad? Y estos pastores nunca se atreverían a predicar este mensaje que Dios nos ha traído esta tarde. Nunca se atreverían a hablar del pecado, de la condición del hombre. Muchos de ellos dirían, no, es demasiado negativo, no lo hagas. No lo hagas, deprime a la gente. Va a derribar su autoestima. Estamos aquí más bien para animarles. Los hace sentir terribles consigo mismo. No lo hagas. Ese mensaje es muy duro. Ese mensaje no es amoroso. Pero ¿sabes qué, mi hermano, mi amigo? Tú que no has recibido al Señor Jesús como Salvador. El apóstol Pablo sabía que el médico que ama su profesión, el médico que ama a su paciente, le diría a su paciente la verdad sobre su enfermedad. Escúchame bien. Si tu predicador, si tu médico que tienes no te habla que tú tienes una enfermedad terminal y que tienes cura, pero solo te abraza y te dice que eres maravilloso y te manda a la calle, ¿sabes qué? Ese médico no te ama, no te quiere. Si ese médico no te da la noticia de que tienes una enfermedad terminal, ¿sabes qué? No tendrás la oportunidad de tomar quizás esa quimioterapia que podría ayudarte. ¿Sabes qué? En amor, nuestro Dios a través del apóstol Pablo, esta tarde, te está diciendo la verdad, porque te ama. Y Él te dice, estás en una etapa terminal bajo el poder del pecado. Mi hijo, te diriges a la condenación eterna. Y lo dice porque te ama. Pero ¿sabes qué? Luego Él te da estas buenas noticias. Y Él te dice, yo te puedo justificar si pones tu confianza en mi Hijo, en Jesucristo, en su obra redentora que Él hizo en la cruz por ti. Mi amigo, la diferencia entre este regalo, esta cura de nuestro Dios y la quimioterapia, es que
El Evangelio de nuestro Dios no tiene efectos colaterales, como decimos. El Evangelio es una cura maravillosa. Cree en Él. Recibe al Señor Jesús y serás salvo de la maldición del pecado y de la muerte. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Si hay alguna persona que el Espíritu Santo está tocando, está hablando en su corazón y quiere entregar su vida al Señor, la iglesia con los rostros inclinados, levante su mano. Levante su mano. ¿Por qué no recibes al Señor Jesús? ¿Por qué no recibes la cura de Dios? Esta cura maravillosa. ¿Por qué no levantas tu mano? Dile, heme aquí, aquí estoy. Sálvame, Señor. Hay un pasaje muy bonito en los evangelios, ¿verdad? El ladrón de la cruz, en sus últimos minutos de vida, él le pidió al Señor, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Por qué no le dices, Señor, aquí estoy? Acuérdate de mí. Ven, haz morada en mi corazón. Quiero tener una nueva vida. Quiero tener una nueva oportunidad. Quiero tener un nuevo comienzo. ¿Por qué no le dices? Levanta tu mano. La semana pasada dijimos que no es fácil luchar contra Dios, ¿verdad? No resistas. No resistas a su voz. ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no levantas tu mano y le dices, Señor, sálvame? Dios me lo bendiga.